Buenas tardes, y ahora sí, que me lo habían prometido, si podemos bajar un poquito la luz, yo lo agradezco, que antes han hecho las pruebas, sobre todo el foco ese que es cegador, ese que tengo ahí, justo ahí. Bueno, creo que algunos repetís. Hace poco estuve aquí con Ingres y yo mismo me puse el listón un poquito alto, y aquí va a ser complicado porque estamos ante uno de los pintores más misteriosos de la historia del arte europeo. Y de hecho, bueno, su gran renacimiento en estos últimos años es el motivo de esta magnífica exposición, que antes lo hablaba con el comisario. No está muy clara cuántas obras reconocidas de ellos de Latour existen, pero vamos, si son 50, aquí hay 30 y algo, o sea, y si son 52, hay 30 y no sé cuántas. Faltan aquí en la exposición 7 u 8. Es decir, que las imágenes de las que dispongo son escasísimas. Por otro lado, el tema de esta conferencia surgió al comentar luego la jugada de la otra conferencia. Yo a Paloma, que es quien me ha vuelto a invitar aquí ante este auditorio, le decía que cuando damos conferencias sobre moda, sobre indumentaria, sobre ropa, o escribimos libros, o se hacen exposiciones, o se montan los museos, siempre se habla, o siempre se estudia, o siempre se expone la ropa que se ha conservado, que desgraciadamente es la que vistió el 0,0,0,0,1% de la sociedad. Es decir, la ropa de las clases más altas, pues hablamos de realeza, aristocracia, altísima burguesía, y se desconoce prácticamente, no se sabe nada de lo que vestía pues la mayoría de todos nosotros, que es la ropa pues de la gente que vivía todos los días y que sobrevivía como podía. Desgraciadamente ese libro, ese estudio todavía está por escribir. Se sabe poquísimo, porque no hay documentos escritos, no hay cuadros, no hay testamentos, no hay todas esas herramientas sobre las que trabaja el historiador, en este caso el historiador de indumentaria, para poder, digamos, elaborar un discurso, una teoría sobre cómo vestía la gente de todos los días. En ese sentido, en España tenemos un tesoro único en la historia de Europa, que es nuestro maravilloso Teatro del Siglo de Oro. Antes el comisario, al presentarme, ha citado esa faceta como figurinista, y en ese sentido, pues todos los años me toca repasarme alguno de los textos gloriosos de nuestros autores teatrales del Siglo de Oro, y ahí sí que nos dan pistas muy jugosas y comentarios muy jugosos sobre cómo vestían las personas absolutamente normales. Yo ya no estoy hablando de pobres harapientos, sino de la gente normal. Dicho esto, bueno, por eso he anotado algunos comentarios sobre indumentaria, porque tampoco me atrevo a utilizar la palabra moda, porque la moda, para los que vinisteis a la conferencia sobre Ingres, la moda como expresión, podemos empezar a utilizarla a partir de finales del siglo XVIII, justo un poquito antes de la Revolución Francesa, cuando empieza a aparecer tímidamente lo que hoy conocemos como sociedad de consumo, a la que le interesa que haya una moda para que esos productos pasen de moda y la sociedad pues se vuelque a las tiendas a comprar y a consumir. En estos siglos no podemos hablar de moda porque no había moda como tal. Había, bueno, pues distintos estilos en función de los países o del país que en ese momento tuviera mayor influencia sobre Europa. También influían muchísimo pues, el clima, los productos autóctonos de cada región, un montón de elementos que conformaban una estética, digamos,
bastante única y que prácticamente se ha mantenido intacta hasta hace relativamente poco, como luego veremos. Por eso, cuando tengo que preparar conferencias o artículos o ponencias sobre ropa, sobre vestidos antes del final del siglo XVIII, siempre utilizo el término indumentaria, me parece mucho más correcto. Y luego, como sé que siempre hay alguien que protesta y se queja y tal, si me baila alguna fecha, algún nombre, algún tal, sabéis que no es mi interés. Para eso está el catálogo y para eso está Internet, que seguro que es mucho más fidedigno que yo. Y en este sentido, hoy, más que enseñar algo, porque, repito, se sabe muy poco sobre este aspecto de la indumentaria de la ropa de todos los días, lo que me gustaría es provocar en todos vosotros, pues eso, las mismas dudas o las mismas incertidumbres o la misma curiosidad que puedo tener yo. El plantearnos, muy bien, sabemos muchísimo de cómo se vestía en las clases más altas, pero sobre cómo vestía la gente de todos los días prácticamente no sabemos nada. Y ahora no sé dónde está el puntero. Igual me lo he dejado ahí. No. Bueno, el puntero con el que se pasa aquí. Ya está. No, pues no pasa. No, o sea, antes lo hemos probado y funciona. Ya, aquí está, fenomenal. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. El cuadro de Georges de Latour es uno de los cuadros más famosos del pintor, gracias a Dios lo tenemos aquí en la exposición con sus 2 o 3 versiones, pero como veis está retratando precisamente a esas personas que pertenecen a las clases más altas de la sociedad que a él le tocó vivir en ese momento. Digamos, vestimentas y ropajes que él conoció muy bien porque, nada que hayáis leído un poquito su biografía, fue un pintor que gozó de un prestigio social y económico bastante estable y enseguida pudo vivir de su trabajo, pudo vivir bastante bien, con además diversos privilegios otorgados por su ciudad. Sus clientes también pertenecían a las clases más adineradas, llegó a tener cuadros incluso en las colecciones reales, con lo cual para él ese mundo era algo muy conocido, con lo cual sabía perfectamente cómo vestían esos protagonistas. He hecho esta composición para traerlo al mundo de hoy, en el sentido, bueno, pues el equivalente en nuestros días serían estas 2 imágenes, totalmente artificiales, totalmente pues, posadas, nunca mejor dicho, con trajes preciosos, de gente magníficamente bien vestida, pero que realmente no se corresponden a lo que estamos utilizando el común de los mortales el día a día, que es algo, repito, con lo que yo siempre me enfrento, entre comillas, con los museos de indumentaria, que me parece fenomenal que conserven este tipo de cosas y hagan exposiciones y nos lo enseñen, pero cuando dentro de un par de siglos los historiadores del futuro vayan a esos museos a consultar los fondos del siglo XX o principios del siglo XXI y encuentren estos vestidos maravillosos, pues no están encontrando lo que realmente estamos vistiendo las personas en nuestro día a día. Me gustaría que los museos conservaran prendas de Zara, del antiguo Sepu, de los mercadillos, de los chinos, pero desgraciadamente los directores no comparten mi opinión. Prefieren conservar, pues eso, yo qué sé, las locuras de doña Agatha Ruiz de la Prada, que sinceramente son muy bonitas, pero yo no veo a nadie vestido así por la calle.
Realmente este collage impresiona porque prácticamente la imagen y la fuerza es, para mi gusto, la misma. Le separan 5 siglos y vemos que esas clases desfavorecidas, esas clases, pues el escalón más bajo de nuestra sociedad, pues desgraciadamente siguen presentándose de la misma manera. El mismo tipo de texturas, el mismo tipo de colores, la barba, ese es otro aspecto que comentaré más adelante, y lo hemos visto en el cuadro anterior. El hecho de llevar un rostro afeitado, libre de vello, denotaba, sobre todo en esa zona de Europa, el pertenecer a una clase social elevada, que podía permitirse algo tan sencillo como agua limpia y jabón para afeitarse y acicalarse el rostro todas las mañanas, algo que desgraciadamente este tipo de personas no podían y no pueden tener. Este es uno de los interrogantes que yo planteo aquí, que no se ha estudiado, porque para cubrirse la cabeza las mujeres desde tiempos inmemoriales utilizan paños blancos. Cuando el color, una superficie blanca, si lo que queremos es cubrir el sudor, la suciedad, los piojos, lo que sea, la grasa misma del cabello es lo primero que se mancha y lo más complicado de mantener limpio y aseado. Pero desde tiempos inmemoriales, estos, vamos a llamarlos pañuelos, por llamarlo de alguna manera, son blancos. ¿Por qué? No lo sé. Pregunta que dejo aquí planteada. Repito, hay 5 siglos de diferencia y la imagen sigue siendo prácticamente la misma. Hay un capítulo en el catálogo dedicado al paralelismo entre la escuela española y Georges de la Tour, y ahí vuelvo a enlazar con lo que os hablaba del teatro del siglo de oro, también con la novela picaresca. Si en el resto de Europa hay una tendencia a idealizar y a subir de categoría los temas, en España, y en eso coincide con Georges de la Tour, sucede todo lo contrario, es a representar la realidad tal y como es, que es también una de las características principales de ese barroco más del sur, y ahí enlazamos también con Caravaggio. ¿Qué prendas utilizaban estos niños harapientos tan comunes en este tipo de pintura? El de la derecha es un típico niño de Murillo, no lo sabemos. Eran prendas robadas, eran prendas que habían encontrado por la calle en algún basurero, eran prendas adaptadas de sus hermanos mayores o de sus padres, se desconoce. Que ha existido siempre un trapicheo brutal con la segunda mano, eso sí está documentado. De hecho, para los que hayáis leído El Lazarillo de Tormes, recuerdo que hay uno de los capítulos, no sé si es cuando trabaja para el Hidalgo o para el Ciego, no me acuerdo muy bien, en el que hay una descripción muy cómica de cómo compra y recompra, pues no recuerdo si era la capa o el jubón. Y en ese sentido, el origen del rastro madrileño, que en aquellos años era el Madrid extramuros, se debe precisamente a un trapicheo con prendas que los que llegaban a Madrid tenían que comprar o adquirir o intercambiar para presentarse a la corte o frente al rey o frente a determinadas instituciones públicas que exigían el ir vestidos en cierta manera, no como ahora, dicho sea de paso, que puedes ir a las cortes como te salga de los... pero bueno, o a ver al rey, pero bueno, en aquellos años no, si tenías que hacer una gestión en el ayuntamiento, o ir al cabildo, o ir a ver, tenías que ir vestido de determinada manera, y ese tipo de prendas se adquirían en ese mercado extramuros, que es donde está ahora el rastro.
Y luego, claro, cuando te marchabas, pues no te volvías al pueblo si eras un hortelano, pues yo qué sé, pues con el traje a la española y la lechuguilla o la sotana negra, pues esperabas ahí, montabas tu puestecillo hasta que viniera otro pardillo y te lo comprara o te lo intercambiara. O sea, en ese sentido, el mercado de ropa de segunda mano, sobre todo en las clases más bajas, ha existido desde siempre. En Londres, en la época isabelina, en la época de Shakespeare, estaba situado lo que ahora se conoce por el Soho, que ahí también sobrevive un rastro, un mercadillo muy conocido también en nuestros días. Otro de los motivos por lo que este tipo de prendas de las clases menos pudientes tampoco se han conservado es el reciclaje. Se usaban hasta que prácticamente eran harapos, y esos harapos o bien se utilizaban para la fabricación de tejidos, para explicaros lo que lo comprendamos bien, tejidos de la familia del fieltro. El fieltro, sabéis que no es un tejido propiamente dicho, porque no hay ni trama ni urdimbre, lo que es una masa de materiales textiles que vienen de muchísimas procedencias, puestas a hervir, y luego con una piedra o con una estaca de madera, con lo que sea, pues, pum, 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 hasta que se reducen a pulpa, se dejan secar y se convierten en esta especie de superficie que llamamos fieltro, y que bueno, pues ha servido para fabricar prendas a las personas más desfavorecidas durante siglos. Y también se reutilizaba como fibra, se volvía a deshilachar y se volvía a arreglar para volver a utilizarlo como fibra, y también se utilizaba para fabricar papel. De hecho, ese olor, ese mal olor característico de las fábricas de papel, ahora ya no, porque es todo química y es todo plástico y es otra cosa, pero hasta hace relativamente poco el mal olor que desprendían las fábricas de papel venía por todo este trabajo de descomposición de materiales orgánicos. Muchos de ellos eran antiguas prendas, eran prendas viejas. Cuando estaba preparando la conferencia, aquí me pongo mi medallita pequeñísima, esta unión la hice yo solito, Luego ya Paloma el jueves, me parece, me regaló amablemente el catálogo, que es precioso, y he visto que en el catálogo también aparecen unidas estas dos figuras. Ahí os vuelvo al tema anterior, que es una característica de Georges de Latour, algo muy común en la pintura española y en la pintura del sur de Europa, ese desdramatizar un poco los temas, ¿no? Si más o menos que son contemporáneos, si Rubens le toca pintar unos apóstoles y los llena de ángeles y de trompetas y de carros y de ninfas y en fin, que parece todo menos un apóstol, la escuela española, Georges de Latour, lo hacen lo contrario, es traerlos a la realidad. En este caso, la imagen de la derecha es de la serie de los filósofos, que además hay una historia muy curiosa, que fue una especie de reto entre Rubens y Velázquez con el tema de los filósofos, en encargos de Felipe IV, a ver quién lo retrataba mejor, en fin, ya me estoy yendo a otro tema. En el de la izquierda es un cuadro de Georges de Latour, que es Santiago el Mayor. Los dos llevan una especie de ropones, capas, sobre todo, como lo queráis llamar, absolutamente informes. Este tipo de prendas era algo absolutamente multiuso, porque en muchas ocasiones era también sobre lo que estos personajes dormían a la intemperie. Hacían una especie de, bueno, pues lo echaban en el suelo, con la esclavina la enrollaban, hacían un poquito de almohada y se echaban a dormir. Y también servía
para cubrir pues, sus harapos, sus enfermedades, sus llagas, si le faltaba una pierna, si le faltaba un brazo, o sea, era una prenda, digamos, por llamarlo de alguna manera, muy común. Y este color verde tan característico, que vemos en muchas pinturas cuando están retratando a estos desgraciados, realmente lo que es un azul echado a perder, o sea, un azul usado, que al final termina siendo esta especie de verde grisáceo innombrable, indescriptible, que vemos en muchas de estas pinturas con estos temas. Pero realmente su origen hubiera sido un azul. Luego, como ahí tengo la chuleta, os leo brevemente dos apuntes de Lucina Lorente, que es la gran experta en tintes en este país, y nos habla precisamente de este verde que realmente deriva de una prenda que originariamente fue azul, con lo cual yo deduzco que en los dos casos, porque estoy convencido de que tanto Velázquez como Georges de Latour utilizaron o emplearon modelos reales, gente que vieron por las calles, estoy seguro que esta prenda, pues en su origen, pues era una prenda de mejor calidad, en un color azul intenso, que por ser azul pues ya tenía un determinado precio, que de alguna manera pues cayó en sus manos, o bien por pillaje o por robo o porque el rico de turno pues lo llevó a la parroquia y lo repartieron, no lo sé, y a base de usarla, adquirió este color verde tan característico. Que aquí vemos exactamente ese mismo, en este caso, bueno, la prenda no está muy clara si tiene mangas o no tiene mangas, pero vemos lo amplísima que cubre absolutamente todo, en este caso pues la desnudez del San Pedro, y luego bueno, pues una especie de protoabarcas, que es la manera más, digamos, primitiva y sencilla de calzarse, que es una suela seguramente o bien de corcho o bien de piel, con dos tiras de piel que cruzan, y ese seguramente era el calzado de la mayoría de los hombres, vamos, de aquel momento. Luego veremos cómo, para protegerse del frío, utilizan las calzas, las medias calzas, que también están atadas con tiras de piel. Siempre estamos hablando de materiales muy humildes. Por supuesto, el cuero, que otro de los motivos también por lo que las personas más desfavorecidas desprendían ese mal olor, por supuesto, la higiene era un lujo, pero como todos sabéis, los curtidos, si no están magníficamente bien hechos, huelen bastante mal, y más en una región como Lorena, donde, en fin, la lluvia es algo pues bastante cotidiano. El cuero mal curtido, cuando se moja, el olor es espantoso. Yo creo que era el mismo modelo, en mi particular teoría. Es uno de los cuadros más conocidos de Quentin de Latour. Y aunque aparentemente no hay nada que nos llame la atención, bueno, pues un pobre músico callejero que a lo mejor está fingiendo el ser ciego, y seguramente no lo es, pues bueno, pues con su ropón, capa, sobre todo, como lo queramos llamar, en este verde extraño, su jubón o su coleto de piel, que seguramente huele a rayos porque ha llovido y está la piel mal curtida, su calzón. Pero aquí ya empiezan los primeros interrogantes. Este color rosa con estos galones dorados
nos están hablando de una existencia anterior, una existencia seguramente para esta prenda muchísimo más acomodada y muchísimo más lujosa. Este color rosáceo probablemente, yo estoy diciendo, son todo elucubraciones mías por pura lógica, probablemente estamos hablando de una prenda que en su origen fue roja, adornada con algún galón sino dorado que imitaba el dorado, y repito que este personaje, porque creo que estamos hablando de la misma persona, pues o bien ha encontrado, o ha comprado, o se lo han regalado, o ha trapicheado, a fuerza de utilizarlo y utilizarlo y utilizarlo, pues ha ido perdiendo su color y ha cogido este tono rosáceo, anaranjado, desvaído. Pero también nos llama la atención en la figura de cuerpo entero esta especie de boina, de parlota roja con las plumas. Estamos ante la misma interrogación o la misma elucubración que hago con los calzones. El rojo era, junto con el negro español en aquellos años, el color más caro en absoluto. Luego veremos cómo utiliza Georges de Latour el rojo. Y por una serie de motivos, entre ellos también el económico, estaba por determinadas leyes suntuarias absolutamente prohibido a las clases más bajas de la sociedad, por no hablar ya de las plumas. ¿Por qué este personaje tiene esa parlota con la pluma apoyada ahí en las piedras? Para llamar la atención y para que te fijes en él y para que le eches unas monedas. ¿De dónde sale ese objeto? Es un regalo, lo ha robado, se lo han dado, repito, en la parroquia, se lo ha dado su benefactor, porque está claro que esa parlota no pertenece, digamos, al mismo conjunto. O sea, sí le pertenece a él, pero tiene un origen que no tiene nada que ver con el resto de las prendas. Y luego, en esta otra versión, tenemos esa especie de cinta que adorna la zampoña con un color entre anaranjado, más tirando a, vamos a decir que es una especie de amarillo, el amarillo que conseguían en aquellos años. El amarillo es un color tabú, es un color muy complicado a lo largo de toda la historia de la indumentaria, y precisamente en estos años es un color que te identifica inmediatamente con la herejía. El amarillo es el color de la herejía. Estamos en un territorio como la Lorena, que aquí no me voy a explayar porque además tampoco soy un especialista, pero vamos, donde el tema de la religión era un tema absolutamente candente, con toda los hugonotes, los Países Bajos muy cerca. Georges de Latour nos estaba haciendo alguna señal, nos estaba lanzando algún mensaje al adornar la zampoña con esa cinta amarilla, pues no lo sé. El caso es que desde luego este personaje, por su posición social, tampoco hubiera podido permitirse el comprar o el adquirir por sus medios una cinta amarilla, que era de los objetos más caros que podría encontrar en ese momento en los comerciantes o los artesanos que fabricaban ese tipo de remates, de pasamanerías. Y en cuanto a la mínima lechuguilla, suponemos que pertenece, por supuesto, a la camisa interior, camisa que seguramente estaría realizada en lino o a veces incluso en cáñamo, que eran las fibras más comunes en las clases menos acomodadas, porque eran también las que costaban menos. El algodón, que ahora
en cualquier libro un poquito menos serio, pues dirían, pues una camisa con volantes de algodón. No, el algodón empezó a popularizarse para la ropa de casa y para la ropa interior ya bien entrado en el siglo XVIII ya, y fue uno de los protagonistas, como indiqué en la anterior conferencia sobre Ingres, fue uno de los grandes protagonistas de la primera revolución industrial. Las patentes de esas primeras máquinas, máquinas de hilatura que transformaban y agilizaban la fabricación del algodón como fibra. En aquellos años el algodón todavía seguía siendo algo muy raro, bastante exótico, y todo este tipo de prendas interiores, sobre todo en las clases más humildes, se realizaban o bien en lino o bien en cáñamo. Luego en otro de los retratos femeninos veremos muy bien la textura del cáñamo. Os comentaba de las medias, que se ven perfectamente en estos dos retratos. Aquí las lleva por dentro de las botitas, en el de cuerpo entero las lleva por fuera. Medias que normalmente eran simplemente, a veces eran simplemente vendas enrolladas alrededor de la pierna. En este caso sí se ve que tienen un poco de forma y probablemente estarían realizadas en lino. Aquí hay otro detalle también muy intrigante, hablando de los colores. ¿Por qué esas botitas están abrochadas con un cordón rojo? Cuando el rojo sabemos, como he dicho antes, que era uno de los colores, o el color, junto con el negro español, el del palo de Campeche, el más caro en absoluto. Porque ha querido atar esas botitas que se ve que están usadas y reusadas y arregladas 1000 veces? ¿Por qué las ha querido abrochar con un cordón rojo? Con la polémica abierta sobre si Georges de Latour estuvo en Italia o no estuvo en Italia, o si viajó o no viajó, que ahí seguramente el comisario os puede ilustrar muchísimo mejor que yo, muchos expertos sacan a colación pues estas imágenes, ¿no?, de los zampoñeros, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues citan que en la pianura padana, de donde además es el origen de mi familia paterna, esta es una imagen muy habitual. De hecho, hay un villancico en italiano que ponen en Navidad siempre, que cada vez que lo oigo pues me echo a llorar porque me acuerdo de mis abuelos, y en fin, que es con la zampoña, que se llama Tu scendi dalle stelle. O sea, esta es una imagen muy común en la pianura padana. La pianura padana es la ribera del Po, que es el gran río que atraviesa el norte de Italia. Por deciros que cuando hablábamos antes de moda, que no se puede utilizar la palabra moda cuando hablamos de estos siglos, que este tipo digamos, de estética, de imagen, y lo hemos visto antes cuando he puesto el niño de Murillo al lado del niño de Georges de Latour, que si bien, volvemos otra vez a las diferencias sociales, si bien en las capas más altas sí hay diferencias entre el vestido a la española y el vestido a la francesa, o como viste un burgués florentino a como viste un burgués flamenco, en las capas más desfavorecidas prácticamente los modelos, las imágenes, la estética, vuelvo a repetirme, más o menos, para bien o para mal, siempre es la misma. Luego os enseñaré un par de fotografías del siglo pasado que van a insistir en esto que estoy diciendo.
digamos, la prenda por excelencia, hablando de los hombres, a partir de ahí ya pues se construía todo lo demás, y recibe un montón de nombres, es el coleto, jubón, ropón, ropilla, que normalmente estaba confeccionada en piel. Aquí en este retrato, que creo que es un apóstol, me parece, ¿no? Se ve perfectamente con los brahones, y aquí tenemos 3 distintos patrones, porque luego, lógicamente, pues tenía sus pequeñas variaciones, pero como veis es un patrón muy sencillo, prácticamente es un patrón base. Esta es la prenda común prácticamente en toda la Europa, voy a decir occidental, vamos, de los Países Bajos para abajo, y a partir de aquí ya, bueno, pues distintos tipos de calzón, con manga larga, con manga corta, llevas la camisa, no la llevas, pero este jubón o coleto, como lo queremos llamar, porque esa también es otra a la hora de estudiar este tipo de indumentarias. Ya no digo cada país, cada comarca, cada pueblo, a la misma prenda la llaman de una manera totalmente diferente, con lo cual analizar la poquísima documentación escrita que ha sobrevivido es muy complicado, porque no sabemos exactamente a qué se está refiriendo, cuando a veces se está refiriendo a la misma cosa, pero la llaman de 1000 formas distintas. Y repito, normalmente estaba confeccionada en piel, por una cuestión, bueno, pues sobre todo de resistencia. A pesar de que oliera mal, de que estuviera mal curtida, la piel pues te aseguraba que aquello pues iba a tener una duración, no era tan fácil de desgarrar o de destrozar como un tejido. También este tipo de prendas tienen su origen en los ejércitos, en las milicias sobre todo mercenarias. Muchas de estas prendas de las clases más desfavorecidas vienen directamente de pillajes. Después de las batallas había montones de cadáveres y la gente iba ahí a robar, así de claro. Con lo cual estos coletos de piel que vemos en toda la pintura de este estilo y de esta época, cuando están retratando a las clases más desfavorecidas, repito, muchas de estas prendas tienen un origen militar. Es lo que os comentaba antes. Esta es una fotografía de tipos de la Lorena del siglo pasado, y bueno, pues el sombrero sí nos puede recordar un poco digamos a modas, a formas del siglo XIX, pero el colorido, las texturas, los materiales, pues prácticamente poco han cambiado. Y en ese sentido, esta es una fotografía de la Lorena, pero si me dicen que es una fotografía de un pueblo gallego, de un pueblo vasco o de un pueblo de los monegros del siglo XIX o de principios del XX, me lo hubiera creído igual. En ese sentido, repito, esa estética de los desfavorecidos, para bien o para mal, es común prácticamente en toda Europa. Aquí volvemos a ver el calzado del que os hablaba, que es el calzado más elemental que existe. La famosa riña de músicos. Aquí vemos una prenda en un color que originariamente debió de ser azul, pero que ya empieza a sombrear. Veis que en algunas partes ya empieza a ser esa especie de rojo agranatado, que es muy común cuando los tintes azules empiezan a perder su brillo. El personaje de aquí con su coleto, con su parlota, con su pluma, que a saber de dónde la
la habría sacado. Y luego me hace mucha gracia, vamos, mucha gracia, no es la palabra gracia, porque la historia que hay detrás es desgarradora, cómo uno de los músicos se está defendiendo con un limón. El limón en aquella época era como para nosotros, yo qué sé, pues te tomas un gelocatil o te tomas una aspirina. Era la principal fuente de vitamina C que tenían esos pobres desgraciados. Luego veremos ese retrato que no sé si viene ahora, que hay brutal, de los dos ancianos con todos los ojos absolutamente hinchados, que eso es claramente un síntoma. Tengo ahí el nombre de la enfermedad, vamos, desnutrición, falta de vitamina A, B y sobre todo C. En ese sentido, que toda esta, digamos, cuadrilla de buhoneros, de músicos ambulantes, de bueno, pues, vagabundos, entre comillas, ¿no?, que nos retoma otra vez al Lazarillo de Tormes, como he dicho antes, que tuvieran siempre a mano algunos limones, pues es más que lógico. Y con lo cual, bueno, pues echa mano de él para defenderse. Y los colores, las texturas siguen siendo exactamente las mismas. Probablemente todos estos coletos o jubones serían de piel. Veis estos acuchillados que luego ya estaban absolutamente puestos de moda en el Renacimiento. El Renacimiento italiano se había encargado de tunear, de adornar, de magnificar, pero en esta figura, a ver si me funciona el puntero, se ve perfectamente bien que no tienen ni un patrón simétrico, que están los acuchillados están cada uno donde han caído. Puede ser o bien o por desgaste natural de la prenda, o, repito, como muchas de estas prendas procedían de pillaje, de saqueos de cadáveres, pues si una prenda te queda estrecha y tú la quieres utilizar, pues ahora la mandas a la retuchería, que te la abran, tal, y antes no, pues con el cuchillo hacías 4 cortes y te la ponías hasta que te encajaba bien. Ese es el origen de los acuchillados, ni más ni menos que ese. Y luego veis muy bien, perdonad, todo este sistema que parecen obras de ingeniería simplemente es el patronaje. En aquellos momentos estaba digamos, en sus inicios, en la manera más rudimentaria, y en ese sentido aquí abro un paréntesis. España fue primera potencia en el mundo del patronaje. Los sastres españoles eran reputadísimos y muy codiciados, y creo que todos sabéis que los 3 primeros tratados de corte y confección de la Europa occidental están aquí, a 4 pasos de aquí, en la Biblioteca Nacional. Nunca me acuerdo de los nombres, el Martín de Acelga, nunca me acuerdo, son 3. Pero bueno, cerrando paréntesis, todo este tema de cordones, de atar las piezas de las prendas unas con otras, es porque toda esta zona aquí de la axila, del brazo, todavía aún no se había resuelto adecuadamente, y bueno, pues la manera más normal y más rápida de ajustar una manga, pues era como lo estamos viendo ahí, pues con una forma cilíndrica, y luego se amarraba al hombro con toda esa serie de cordones. Luego veremos la versión, digamos, de lujo no sé si es en la partida de cartas o en la Buenaventura.
estas dos imágenes de San Jerónimo es por introduciros brevemente al simbolismo del rojo en la pintura de Georges de Latour, y bueno, repito, como no creo que él se inventara absolutamente nada, en ese sentido me recuerda, y por eso hay tanta conexión con la escuela española, me recuerda mucho pues, a Zurbarán o a Rivera, grandes maestros de la composición, pero con imaginación y fantasía cero. Bueno, pues como digamos, las prendas más íntimas, pues ya veis en lo que consistían, en grandes paños de lienzo, repito, o bien de lino o bien de cáñamo, bueno, pues que tapaban las partes más íntimas y que, bueno, pues cuando se manchaban, pues se lavaban y se volvían a recolocar. Como nota curiosa, el color blanco era, digamos, el tinte más barato, por eso lo vemos tanto, de conseguir, porque normalmente las fibras naturales, el lino, repito, el cáñamo o la lana de las ovejas, se blanqueaban con algo tan espantosamente desagradable como es el pis o la orina. Por eso también muchos talleres de tintes desprendían ese olor tan desagradable. Y por eso el color blanco era el más normal y el más barato, porque era, pues todo el mundo hace pipí, con lo cual todo el mundo puede conseguir el color blanco. Este es el retrato del que os hablaba antes. En la mujer, en la anciana, se ve un poquito menos, pueden ser arrugas causadas por la edad, por los estragos del tiempo, pero en el hombre se ve perfectísimamente, y ese es un síntoma clarísimo. No recuerdo el nombre de la enfermedad, está escrito en el catálogo, pero vamos, que eso es desnutrición, es que no han comido fruta o verduras frescas, vamos, yo creo que desde que no las han comido nunca. De hecho están comiendo ahí unos guisantes resecos que, en fin, ni los de Masterchef. La estética sigue siendo parecida, vamos, prácticamente la misma. La prenda del hombre estoy convencido de que es de piel. De hecho, prácticamente sus manos y la prenda tienen prácticamente el mismo color. Porque aquí este cuadro tiene mucha historia. Deciros que normalmente en la sociedad de consumo en la que vivimos hoy, y más ahora pues con los mulayas, los zaras, los mangos, pues el tener mucha ropa pues es algo habitual, y bueno, pues cuando nos cansamos la tiramos a la basura, la llevamos a Humana o lo que fuera. En aquel momento, vuelvo a repetir, la mayoría de los seres humanos tenían una prenda de ropa, una. Incluso las clases más pudientes. De hecho, el armario como mueble es algo relativamente reciente. No hay armarios en los museos de artes decorativas. Hay arcones para guardar los ajuares, para guardar las piezas que se iban heredando de padre a hijo, de señora a señora, pues esos cartones de pecho o esos bordados espectaculares que se cosían sobre cada persona. Pero el concepto de no sé qué ponerme, que tengo 4 faldas o 7 o 10, vamos, es que era ciencia ficción. Y es más, normalmente las prendas de mayor calidad se heredaban de generación en generación. En uno de los congresos de indumentaria a los que intento ir cuando me deja mi trabajo en el taller, hubo una ponencia preciosa de Mary Westermann Bulgarella, que es una gran especialista que trabaja en... Uy, perdón, me he cargado el micrófono. Me lo he cargado, pero vamos, pero bien. ¿Se me oye? Sí.
que trabaja en Florencia, en la Galería del Costume de Palazzo Pitti. Ella había analizado un yacimiento arqueológico un poquito más al sur de la llanura padana, en la zona de Umbria, un cementerio, no más que un cementerio, una fosa común de una plaga de peste o de una enfermedad de estas espantosas a principios del siglo XVIII, parecido un poco a la plaga de peste que hubo en la Lorena justo que coincidió con la Guerra de los 30 años, en fin, que también es un motivo por el que los temas de Georges de Latour sean tan tremebundos, porque es algo que él debió ver todos los días. Y al analizar todos esos hallazgos arqueológicos de esa fosa común, pues estudiaron que la mayoría de las prendas, estamos hablando de una fosa común de principios del 18, pero al hacer los análisis del carbono 14 y esas cosas que hacen ahora, los tejidos con los que estaban confeccionadas esas prendas se remontaban a casi 2 siglos y medio antes. Imaginar que mañana os morís y os entierran con un traje de hace 2 siglos y medio. O sea, poneros en situación. Y luego nos enseñó todo un fotomontaje, una reconstrucción de un pequeño jubón de mujer donde se veía perfectamente cuál había sido el origen a finales del siglo XVI, por el tipo de corte, por el tipo de patrón, por determinados detalles ya de súper especialista friki, y cómo las sucesivas dueñas, que ella calculaba que habían sido 3, habían ido transformando y tuneando, una pues porque era más gordita, luego se veía cuando una de las dueñas se había quedado embarazada, cómo lo había adaptado para que ese jubón pudiera también contener el embarazo. En fin, todo este rollo que os estoy echando es para que os mentalicéis que seguramente lo que estamos viendo en este retrato no es, no, mira, esto me lo he puesto para salir de paseo con los guisantes, pero mañana me voy a poner otra cosa. No. Esto era lo que estos pobres desgraciados vestían pues, prácticamente desde que nacían hasta que se morían. Bueno, esta pareja de retratos es muy intrigante, en el sentido que no se sabe muy bien ni lo que es ni lo que representan. Ella se cree, hay una versión de que, bueno, pues personifica un personaje, digamos, humorístico, grotesco del teatro francés, que vamos, recibe varios nombres, vamos. Yo voy a usar el más normal para nosotros, que es Alison, que es una especie de Celestina, cascarrabia, escotilla, que maneja, que manipula, y bueno, en contraposición pues al pobre marido que calla, otorga y aguanta y está ahí, que en fin, que en eso tampoco hemos cambiado mucho, pero bueno. Él, cómo va vestido, más o menos, aunque los colores nos llaman muchísimo la atención, vuelvo a repetir, ese amarillo de las medias debe tener algún significado, ese rojo intenso de los calzones también, pero más o menos las formas son las que hemos visto en las otras imágenes. Lo que es muy intrigante es el aspecto de ella, sobre todo esta especie de... En el catálogo, o los grandes expertos de pintura hablan de delantal. Para mí eso no es un delantal. Cualquier ama de casa sabe que un delantal no tiene esa forma. Sobre todo porque un delantal jamás se confeccionaría en lo que, vamos, se ve perfectamente, es un raso gordo bien pesado de seda natural, por el reflejo, o un tafetán doble, sí, estamos hablando de un tejido, además de muchísima categoría, veis todo el bordado alrededor, con lo cual, ni aunque fuera un delantal de fiesta, porque tampoco se confeccionaban así. Yo, digo, como es un cuadro que me ha intrigado mucho desde hace tiempo, tengo mi teoría, es
algo que esta buena mujer en sus idas y venidas, en sus comadreos y en sus tal, pues alguien le ha dado en prenda o ha conseguido trapichear o ha conseguido guarrear y se lo está enseñando pues al pobre sufrido, que eso es un gesto que hacéis todas vosotras cuando llegáis de compras y le dices: Paquito, mira qué ideal. Y a saber luego con ese pedazo de tela pues lo que se hará esta señora, vete tú a saber. Pero vamos, para mí desde luego no es un delantal. En ese sentido, esta imagen es preciosa para, como vais a ver en la siguiente imagen, que el tan denostado, sobre todo aquí en España, por motivos políticos, como siempre, traje típico, folclórico, regional, antropológico, como lo queráis llamar, la mayoría de las veces, por no decir casi siempre, responde a maneras de vestir, a indumentaria de las clases normales y corrientes, que se han quedado fosilizadas y cristalizadas y que gracias a digamos, a esa cultura de lo popular han llegado prácticamente intactas hasta nuestros días. En ese sentido, si alguien tiene la suerte de viajar a la Lorena a cualquier fiesta típica, pues es muy probable que encontréis pues a mujeres vestidas prácticamente iguales que esta digamos, señora o dama, en fin, que desde luego no era una desgraciada como la que hemos visto antes, tampoco era un miembro de la altísima sociedad, seguramente sería una hortelana rica o, en fin, pues dentro de esa sociedad rural, pues a lo mejor pues alguien con 4 campos, que, en fin, con un poquito más de solvencia económica. Pero veis que prácticamente el traje sigue siendo el mismo, sobre todo en lo que respecta al tocado. Y este grabado, que también está en el catálogo, bueno, pues es una escena en la que aparece esa Alison de la que os hablaba, es una escena pues, de un teatro francés de la época, en la que prácticamente pues, en la misma postura del retrato de Georges de Latour. Pero vamos, sobre todo a mí lo que me parece impresionante es la cofia, que es prácticamente la misma, y vamos, las proporciones, la estética de lo que ahora se corresponde al traje típico de la Lorena, pues ya lo vemos en el retrato de Georges de Latour. Toda la serie de las Magdalenas y la mujer que se está expulgando, cosa que era algo muy común, el quitarse los piojos y las pulgas y los parásitos encima de uno era algo absolutamente común y lo sigue siendo hoy en día. Lo que pasa que aquí, en esta Europa de la socialdemocracia, somos unos niños mimados y muy privilegiados, pero en cuanto te bajas un poquito más, eso lo ves por las calles prácticamente todos los días. El que seres humanos se estén quitando los piojos de encima. Bueno, pues la ropa, digamos, interior, si en los hombres era, digamos, la base, la pieza principal es este coleto, esta especie de chaleco de piel, en las mujeres todo empieza por estas camisas, camisones, llámalas como quieras. A partir de ahí ya empezaban a vestirse pues, con sus ropones, sus basquiñas, sus faldas, sus corpiños, sus corsés, pero todo empezaba por aquí, a partir de estas prendas, digamos, interiores, vamos a decirle, que tan pronto servían para estar por casa, para estar en la cama, como camisón, como incluso, bueno, pues con una basquiña y el cinturón de cáñamo, pues para bajar a lavar la colada al río.
Y la fotografía de abajo, como la de los hombres que os he enseñado antes, pues es de 3 tipos de la Lorena del siglo XIX, y vuelvo a repetir, que me dicen que son unas aldeanas gallegas o vascas o de Santander o incluso catalanas, y yo me lo creo, por deciros. Vuelvo a insistir en lo mismo, la estética de las clases más, digamos, en la escala de la base social, prácticamente en Europa es muy similar. Y vuelvo a mencionaros el famoso viaje a Italia, que muchos expertos pues intentan justificarlo con determinados modelos, sobre todo hay un San Francisco, me parece, no, hay un cuadro que dicen que sí es lo que visten los campesinos de no sé dónde, pero es que ese tipo de trajes de campesinos seguramente los estaba viendo todos los días en su Lorena natal. Los cambios son mínimos, no solo mínimos también a lo largo de los siglos. O sea, digamos, las clases más desfavorecidas empiezan a cambiar su manera de vestir hace relativamente muy poco. Me atrevería a decir que en algunos países después de la Primera Guerra Mundial y en otros después de la Segunda. Otra imagen de la Lorena actual, las cofias, que esto sí que es algo característico de ese norte de Europa. Este tipo de cofia, desde luego en España no lo tenemos, vamos, me puedo equivocar, pero yo tampoco recuerdo ninguna pintura ni ningún retrato con este tipo de cofias. Sin embargo, es algo muy habitual en toda la escuela holandesa y en los cuadros de George de Latour, donde muchos personajes femeninos llevan este tipo de tocados. Y aquí volvemos otra vez al rojo. Ahora os he preparado toda una serie de imágenes con el rojo como protagonista. Vuelvo a repetir, creo que en ese sentido él, aparte de que el rojo de Latour, tal y como me ha indicado el comisario cuando me estaba preparando mis chuletillas para la conferencia, es un rojo muy complicado. Me decía él que intentaron convertirlo un poco pues, en el leitmotiv, ¿no?, de la exposición, del catálogo, y desgraciadamente no se pudo conseguir porque es un rojo que empieza con una base de negro y a partir de ahí son capas y capas y capas y capas de pigmento rojo hasta conseguir esa tonalidad tan especial, tan untuosa, es como que te quita la respiración, con lo cual también eran cuadros carísimos porque el pigmento rojo desde luego no era del todo a 100, eso os lo puedo asegurar. Y en ese sentido él está utilizando el color rojo en la ropa cuando los protagonistas son realmente personajes muy importantes. En este caso es la Virgen María, aquí es la mujer de Job, perdón, otra vez la Virgen María, y no me acuerdo qué santo es, pero vamos, estamos enlazando pues con la vestimenta de los cardenales, que por supuesto los cardenales tenían que denotar que ellos eran poderosísimos y riquísimos. Aquí es muy interesante observar el delantal, que esto sí que sí es un delantal, esto absolutamente es un delantal. Veis la caída tan rígida, tan acartonada que tiene esa prenda, porque está realizada en cáñamo. Que os hablaba antes de las fibras, pues estamos hablando del lino, del cáñamo, de la lana, que muchas veces es que ni se teñía, esos colores parduzcos, esos marrones indescriptibles, muchas veces es porque era pues, la lana tejida tal y como salía
de la oveja, de esquilmarlas y ya está. Pues distintas ovejitas, una un poquito más blanca, una un poquito más parda, una que ni marrón ni parda, pues, y producían esos colores indescriptibles entre el marrón, el ocre, el beige. Pero en este caso eso sí que es un delantal de cáñamo. Lo que os comentaba antes del mal llamado traje típico, en una estampa del siglo XIX de dos mujeres de la región de la Alsacia-Lorena, que prácticamente pues, lo estamos viendo. Se ha conservado prácticamente intacto. Las cofias, esta especie pues, de ropones, de batas, de prendas enormes que cubrían todo tipo de horrores, de desgracias. Y luego esto, como nota curiosa, pues esta tradición de mantener a los niños que no se pudieran mover, atados, inmóviles, que hasta hace bien poco pues nos parecía una aberración, y ahora las nuevas corrientes naturistas, progresistas, no sé qué, nos dicen que es lo que hay que hacer, llevar así a los niños todos atados por aquí. Pues eso ya lo hacían estos señores hace 5 siglos. La importancia otra vez del color rojo. Y aquí ya acabo con los dos cuadros, digamos, que todo el mundo pensaría, uy, Lorenzo Caprile, que habla de la ropa en Delatur, pues se va a enrollar con esto, que es, pues repito, lo que vestía el 0,01%. Aquí lo más interesante en estos dos retratos es que él es a ver cómo lo puedo explicar. Es como cuando vais es que luego digo estas cosas y me ponen verde en las redes sociales, como cuando uno va, yo qué sé, a ver, pues a un país no tan a la moda como puede ser España o, bueno, porque España, bueno, es que me voy a meter en dibujos. Está aquí, partimos de la base que él, imaginación cero. Esto es una escena que él seguramente vio ahí en su Lorena, en la ciudad en la que viviera en ese momento, con lo cual está pintando y vistiendo a los personajes con algo que él está viendo. Estamos hablando de alguien de clases, por supuesto, súper pudientes, fenomenal, que están vistiendo a la moda, pero que van un poquito con retraso. ¿Me explico? ¿Me entendéis por dónde voy? Es que no quiero poner nombres porque luego siempre sale alguien ofendido, pero ¿me entendéis por dónde voy, no? O sea, son trajes espectaculares, pero ¿veis? Este aquí el comisario me corregirá. Estos retratos son del 635. Vale. Y el de Tiziano, pues sí, que de 50 años antes. 1535. Para que veáis el retraso. O sea, toda esa zona de la Alsacia-Lorena era una zona riquísima. De hecho, pues siempre ha sido protagonista de alguna guerra aquí o allá, porque si no era Francia, era Prusia, era Austria, era quien fuera, se las han querido quedar, porque es un cruce de caminos, tierras muy fértiles, como repito, llueve constantemente, en fin, es un territorio muy jugoso, con lo cual pues había dinero, pero está un poco fuera de mano de lo que eran pues las capitales, digamos, del buen gusto en ese momento, que eran, vamos, no os extrañéis, Madrid, París y por supuesto Roma.
estaba un poquito a desmano, con lo cual pues las maneras de vestir de esas clases más acomodadas pues sí llegaban, pero con un poquito de retraso. ¿Ves estas mangas acuchilladas que hemos visto en los cuadros de Tiziano 300.000 veces? Bueno, de hecho la imagen es más que elocuente. El que va un poquito más actual es el niñino, el chico, que seguramente pues era el niño pijo de la ciudad, el fashion victim, el que se viste con lo último de lo último. ¿Veis lo que os hablaba de esa manera de abrochar las mangas cuando veíamos en el otro cuadro? Aquí tenemos la versión de lujo, con todas las agujetas, con los lazos rematadas con las puntas. Y aquí vemos un ejemplar magnífico de jubón y de calzas y de calzones. Está en Edimburgo, pero más o menos coincide con la misma época. ¿Veis? Que luego ya esta manera, todos estos lazos nacen para unir el jubón con el calzón, se ataban y bueno, pues algo que nació de utilidad luego se transformó en un elemento decorativo. Y luego, en cambio, lo que veis ahí es un cuerpo, un justillo de mujeres, está en el Victorian Albert de Londres, pero es una radiografía, para que veáis la construcción. Todas las varillas en ese momento no son como las de ahora, que ya se hacen de acero. Ahí podrían ser perfectamente o bien las barbas de ballena, por eso se llaman ballenas, o bien podrían ser de tiras de bambú o de cáñamo, o sea, cualquier elemento más o menos rígido que sirviera para aplanar el torso femenino y subir el pecho. Pero veis que las costuras, prácticamente son las mismas que en el retrato. Por supuesto, los colores, sobre todo el rojo del niño pijo en la boina, en la parlota, la pluma, que a saber lo que le costaría, el rojo del tocado de la dama, otra vez el amarillo en la gitanilla, que igual nos estaba diciendo, pues yo qué sé, pues que creía, yo qué sé, en los dioses egipcios, no lo sé, porque el amarillo es un color muy complicado de analizar. ¿Veis? Creo que es un retrato de Don Carlos, si no es Pantoja de la Cruz, es Sánchez Coello, pero lo mismo, estamos hablando de 40 y tantos años, 50 años de distancia entre un retrato y otro. Y bueno, un detalle de lo que, bueno, puede ser o pudiera ser el bordado que adorna la camisa del chaval. Es muy curioso porque lo que vemos, probablemente esta camisa o estos bordados tuvieran su origen en España, porque veis perfectamente que está bordada la granada, ¿lo veis, no? Todo este tipo de bordados multicolores eran una especialidad además de aquí, heredada de los moriscos. Eran todo bordados, por supuesto, hechos a mano, sobre bastidor, con sedas de colores, y era, bueno, pues era uno de los, digamos, de los objetos de lujo que se podían exportar desde España. En este momento, son los años 30, ¿no? Me estás diciendo 1600 y pico. España ya está perdiendo, digamos, su influencia dentro de la moda, aquí sí que podemos utilizar la palabra, de la forma de vestir de las cortes europeas. Está ya casi, ese lugar, ese puesto se lo está dejando a Francia, pero prácticamente todo el reinado de Felipe II y los primeros años del siglo XVII, en la historia de la indumentaria se habla del periodo español, porque todas las modas y las maneras de vestir de las clases más acomodadas tienen su origen en España y son variaciones sobre el tema.
por eso es muy lógico pensar que esta camisa, los bordados de esta camisa, tuvieran un origen español. Y si os fijáis ya el detalle pijo, veis las lechuguillas del puño, que esto es algo que solo he visto aquí, ¿eh? Veis que son de colorines, a juego con... no son blancas o con encaje como en otros retratos. Aquí en esta versión están a juego con estos bordados y en esta versión están a juego con este. O sea, debía ser una camisa la releche de cara, porque además esta sí que es de seda, ¿eh? Las dos. Y en el caso de la Buenaventura, bueno, son gitanillas de lujo, entre comillas, porque, en fin, no creo que las gitanas que él conociera estuvieran tan magníficamente bien vestidas, pero vamos, este tipo de camisas bordadas, margomadas, que repito, probablemente tuvieran un origen español, era un objeto precioso, un objeto de lujo, y vamos, seguro que su esposa tendría una o dos como algo muy precioso. Pero aquí lo que me intriga a mí siempre, desde que era muy pequeñín, es esta especie de poncho, era ya el tejido así. Es un patchwork que se ha hecho esta brujilla con cosas que ha trapicheado de aquí o de allá, que ha ido robando. ¿Qué es esto? Yo no lo sé. Otra vez el color rojo con todo su simbolismo, pero repito, a mí el ojo, cada vez que veo este cuadro, y lo llevo viendo muchos años porque me parece, no tengo palabras, es este pedazo de cosa, de trapo. Vemos la granada, o sea que otra vez, con lo cual ese trocillo de tela seguramente viene de España, lo veis, ¿no? Pero luego aquí hay unos conejitos, unas águilas. Ese tipo de motivos con animales no son propios nuestros, no son españoles. Eso Lucina Lorente me lo explicó. No, aquí en España lo de los animalitos en las telas no nos gustaba mucho. Y el resto, pues, no se sabe muy bien. Podría ser algo, a lo mejor, pues, a mí algunas veces me recuerda a esas vestimentas litúrgicas que también están hechas a veces de retales, de tejidos ricos que han ido donando pues los parroquianos y han hecho pues la casulla del señor cura. No lo sé, me parece una prenda muy intrigante. Aquí veis un jubón, un coleto de cuero, pero del super lujo. Comparar el aspecto que tiene esta prenda, que seguramente ya no es piel, es ante, por la textura. Desde luego es una piel curada, blanda, con caída. Compararla con lo que hemos visto en los otros retratos, que estaba absolutamente tieso y con un color indescriptible. Y luego el remate del cinturón. Y otra vez el cuello bordado del chico. En fin, estamos hablando de prendas muy caras. ¿Veis? Un detalle de una camisa margomada, que luego este tipo de camisas prácticamente han quedado fosilizadas en todos los trajes típicos, otra vez, que me horroriza esa palabra, pero para que lo entendáis, prácticamente de toda Europa. Estas las podéis encontrar en Segovia, en Zamora, en Salamanca, en Rumanía. Este tipo de trabajo de aguja y el punto de abeja es algo muy común. Y luego lo que os comentaba de cómo
luego la moda hace suyas cosas que nacen por necesidad y cómo van evolucionando, ¿no? Los famosos acuchillados, cómo luego se transforman, bueno, pues en distintas franjas en la manga del jovenzuelo, que nos recuerdan muchísimo al traje de la Guardia Suiza, que tiene su origen unos años antes, casi medio siglo antes, pero que más o menos viene de lo mismo. Eran derivaciones de los trajes de las guardias mercenarias que contrataban los papas de aquella época, y a partir de ahí se dice que Miguel Ángel, que yo no me lo creo, pero bueno, a partir de ahí ya evolucionó hasta llegar al uniforme de nuestros días. Pero vamos, al principio eran trajes todo con los acuchillados. ¿Por qué estas tropas mercenarias del papado tenían esos colores tan brillantes? Vuelvo a decir, y otra vez con la simbología de los colores. Estos colores brillantes tan intensos, el azulón, el rojo, incluso ese anaranjado amarillento, eran tintes muy caros, con lo cual si tú a tu ejército mercenario le estabas vistiendo con ese tipo de uniformes, quería decir que, en fin, que te estabas enfrentando contra alguien muy, muy, muy poderoso. O sea, en aquella época, que te vieran o no te vieran, el camuflaje tal, les daba exactamente lo mismo, porque esos ejércitos se veían y se veían, con los carricoches, los caballos, las trompetas, o sea, su preocupación no era ocultarse o camuflarse, todo lo contrario. Entonces, cuanto más abigarrado fuera el colorido de esos uniformes, más poderoso era el señor, el rey o el potentado que estaba detrás. Y cuanto más zarrapastrosos, con esos marrones infumables que hemos visto, pues fueran los mercenarios, pues quería decir, pues vamos, ya a este le gano en 2 minutos. Y bueno, con esta imagen, vamos, sobre todo con esta de aquí, pues deslumbrante, pues termino y os repito, más que dar a conocer cosas, porque de este tema de las clases más desfavorecidas, yo personalmente y en general se sabe muy poco, me gustaría simplemente despertaros esa curiosidad, ese interrogante, de que siempre estamos estudiando el aspecto de las capas más altísimas de la sociedad, pero que desconocemos cómo vestían pues la mayoría de las personas. Y con esto, pues muchísimas gracias por venir. ¿He dicho alguna barbaridad? Todo muy bien. No, hombre, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Yo tenía miedo de meter la pata porque